It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Sputnik. El día de hoy vamos a hablar de una de las novelas góticas más importantes de la historia de la literatura, y es Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Y bueno, muchos de ustedes, yo estoy súper segura que ya conocen a este personaje y que hasta cierto punto lo han confundido, o mucha gente lo ha confundido con el nombre de Frankenstein, cuando en sí la criatura no tiene ese nombre, sino que tomó el nombre del doctor Frankenstein, y de ahí, bueno, se ha prestado a malinterpretarse quién es o qué es esta criatura o monstruo que se creó como un icono de lo que podría ser esta lucha del hombre por la inmortalidad o por vencer de alguna forma la muerte. Para quienes no saben de qué va esta historia o esta novela, bueno, básicamente se trata de un hombre que busca crear la forma de darle vida a la materia. No específicamente a un muerto, no estamos hablando de zombies ni estamos hablando de muertos vivientes, sino que el doctor Frankenstein buscaba la forma de, a partir de una materia, a esa materia generar vida. Prácticamente buscaba ser un dios cualquiera. ¿Por qué es tan importante esta novela? Yo creo, no quiero abordar tanto en la sinopsis de la historia, no me gustaría platicarles más porque creo que es una historia que ha sido contada de muchas formas, pero sí me gustaría hacer un análisis o una plática sobre qué me pareció a mí la obra y qué tanto considero yo que tiene de valioso y por qué sería interesante leerlo. Para empezar, es una de las obras más importantes de Mary Shelley. Y la forma en que fue creada esta historia, bueno, Mary Shelley era esposa de Percy Shelley, un poeta muy importante que es de hecho forma parte de la generación de los poetas románticos. Lord Byron los invita a Suiza, y en Suiza hay varias historias en torno a por qué se la pasaban encerrados, pero la más verídica, o digamos la que más se acerca a la realidad, es que en esa época hubo una explosión de un volcán cercano, lo que hizo que las cenizas mantuvieran a Europa durante muchos días en una especie de nublazón o en una especie de anochecer un poco largo. Y durante ese momento que estaban reunidos, a ellos se les ocurrió crear historia de terror para ver quién podía escribir la mejor historia de terror en ese momento. Básicamente en esa noche estaban reunidos Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, la pareja de Lord Byron, que no recuerdo el nombre de la mujer, y finalmente el doctor y cercano a Lord Byron, que es Polidori, quien también hizo una novela llamada El vampiro, de quien hablaremos en otro video en este canal. Pero solamente Mary Shelley logró que esa historia saliera de esa especie de reunión que querían hacer con las historias. Y lo que me parece interesante es que Mary Shelley, digamos, tomó todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, en lo que vendría a ser el romanticismo, todas las tendencias del romanticismo, las metió en esta novela, y además logró retratar por primera vez en la literatura temas que muy pocos habían notado. Y para quienes ya leyeron Frankenstein, o si tú quieres leer Frankenstein, es muy probable que si lo leas vas a decir, esto no tiene nada de terror, pero para esta novela, en esa época fue muy importante y causó mucho terror, porque la sola idea de crear un ser que no sabemos aparte si tiene alma o no tiene alma, un ser que nace de la nada, de este invento del que nunca dice el doctor Frankenstein cómo lo hizo, pues sí era como muy terrorífico. Entonces Mary Shelley logra retratar miedos muy importantes del humano. El primero, el miedo de la ciencia, hasta dónde está llegando este avance tecnológico, no solo ahora, sino en ese momento, hasta dónde está llegando la ciencia por querer lograr lo imposible. Y dos, le han llamado el moderno Prometeo porque de alguna forma el doctor Frankenstein buscaba quitarle a los dioses esa cosa que hizo Prometeo, que fue robarles el fuego, pero la diferencia es que el doctor Frankenstein les estaba robando la inmortalidad. Al momento que él creó a este ser, a esta criatura, se dio cuenta que podía crear vida de la nada. Y sí es muy impactante desde un punto de vista cristiano o religiones similares monoteístas, porque finalmente la vida solamente la puede generar el Dios o un Dios, y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Otro punto que me parece interesante en esta obra es que
Frankenstein además es un ejemplo del miedo que le podemos tener los seres humanos a lo que no reconocemos o a lo que es diferente. A mí me causó mucho impacto cuando por fin este ser logra salir y conocer a la gente, porque finalmente es como un ser que no tiene nada, ningún tipo de aprendizaje. Y cuando logra salir y para poder hablar con otros seres humanos, es totalmente rechazado. Y vemos como poco a poco este ser que no pretendía serlo, se va transformando hacia un ser malvado. Y eso me da mucha tristeza, porque esta criatura que crea el Dr. Frankenstein no parece al principio ser malo. Entonces, pues también Shelley juega un poquito con esta idea de si somos o nos hacemos, en el sentido de nacemos malos o nos hacemos malos, nos corrompemos. Probablemente no lo era, y si el ser humano fuera capaz de entender a lo diferente, podría aceptarlo y enseñarlo a amar. Entonces, cuando lo rechaza la familia con la que, digamos, está educando de lejos, me parece muy triste, me parece muy desolador, y al final de cuentas tú como lector vas entendiendo a este personaje, vas entendiendo la criatura y entendiendo por qué quería arruinar la vida del Dr. Frankenstein. Y más allá de eso, es una novela con muchísimas descripciones. Es algo que tienen que acostumbrarse quienes no han leído Frankenstein, porque de verdad, todos los escritores que estaban adheridos a esta tendencia romántica utilizan demasiadas descripciones y utilizan mucho la descripción de paisajes, de sentimientos, de las emociones que los personajes pueden tener, y de alguna forma el paisaje y las emociones humanas están conectadas para entenderla mejor. Entonces sí, lo que van a poder ver en esta novela va a ser descripciones de Suiza, de lugares por donde viaja el Dr. Frankenstein, lugares por donde viaja el ser que crea el Dr. Frankenstein, las temporadas, primavera, verano, el invierno, pues sí tienen mucha relación con las emociones de los personajes, y eso me pareció interesante. Más, no sé si me guste, no sé si sea algo que yo podría leer más en una obra, y es algo que me agotó mucho como en esta lectura. Y bueno, ya para terminar, desde que fue escrito Frankenstein, se han hecho muchísimas series, libros, adaptaciones, ilustraciones y demás, de tal forma que creo que la idea original de Frankenstein ha sido sepultada por toda esta avalancha de cosas que la cultura pop nos ha dejado de Frankenstein. Entonces, para quienes quieran conocer a la historia original, o sea, de dónde proviene esta idea de Frankenstein o el moderno Prometeo, creo que sería importante leer esta obra. Me parece que de alguna forma reivindicar la escritura que hizo Mary Shelley en su época, a mí en lo personal me emociona mucho. Creo que como escritora está súper adelantada a su época, hizo un parteaguas para los escritores que vendrían después a hablar tanto de ciencia ficción como de terror. Entonces Frankenstein es esta mezcla entre ciencia ficción y terror, el terror a lo desconocido, a lo que no entendemos, a lo diferente, y en parte esta ciencia ficción porque es este doctor tratando de utilizar la ciencia para hacernos inmortales. Entonces, espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos el día de mañana para otro video aquí en el canal de Sputnik. Los dejo, bye bye.